Hemos visto entonces lo que es el crédito y la importancia que va generando especialmente en la sociedad. Sí, es así que podemos considerar que muchas personas han podido lograr eh, adquirir bienes o generar proyectos grandes, ¿verdad? Por medio del crédito. Sí, a veces mencionan que eh, si uno genera algún crédito, pues de esa forma logra obtener las cosas más rápidas, ¿verdad? A diferencia que poder ahorrar una cantidad determinada de dinero, pues a veces hasta cierto punto es un poquito difícil, pero siempre tiene ventajas y desventajas, ¿verdad? La ventaja, como decía, es adquirir el bien más rápido y la desventaja que pues hasta cierto punto se va a pagar una cantidad mayor a lo que realmente vale, ¿verdad? Ahí la diferencia, por ejemplo, si compramos algo al contado, sale mucho más barato que comprarlo al crédito. Imaginémonos que queremos comprar una motocicleta, ¿verdad? Que al contado nos dicen que vale 12.000, por ejemplo, 12.000 quetzales. Pero si es al crédito, sabemos que lo vamos pagando mensualmente y nos dan una cuota mensual y al final de terminar de pagar más que todo el, el- la motocicleta, pues nos sale al final de que pagamos 18.000, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, como que en este caso al generar créditos, pues siempre se paga una cantidad mayor, ¿verdad? Pero se obtiene el bien más rápido. Vimos entonces lo que es el crédito directo, lo que es el crédito indirecto, ¿verdad? Ustedes ya habrán leído esa parte, especialmente estos numerales y cómo está funcionando. Bien, vamos a seguir ahora con el tema de lo que son los bancos, ¿sí? Hay que considerar que en un inicio los bancos no eran conocidos o cuando se ven los primeros bancos o cuando se escucha las instituciones bancarias para las personas mayores, especialmente abuelos o bisabuelos de cada uno de nosotros, ¿verdad? No confiaban, ¿sí? Yo les mencionaba en algún momento de que las personas anteriormente cuando se creaban los bancos no confiaban en dichas instituciones. Pensaban que los bancos simplemente eran instituciones quienes les iban a quitar su dinero, ¿verdad? Porque hasta cierto punto nosotros vamos y vamos a depositar nuestro sueldo, nuestros ahorros, ¿verdad? En un banco y depositado a una cuenta específica. ¿Qué estamos haciendo? Entregarle nuestro dinero al banco. ¿Qué garantía tenemos de que el banco lo vaya a utilizar bien o de que al final sí me devuelva o de que el banco esté sólido, o sea, de que esté así bien, de que tenga un buen capital y todo? No tenemos una garantía, sino simplemente nos basamos en la confianza nada más, ¿verdad? Nosotros decimos, bueno, tengo 1.000 quetzales, tengo 5.000, tengo 10.000, tengo quizás 20.000 y voy a ir a depositarlo en el banco, ¿verdad? Nunca me preocupo, bueno, y si se me pierde ese dinero, y si el banco se va a la quiebra, y un montón de cosas, ¿verdad? Yo considero que pues no lo pensamos, simplemente decimos, bueno, voy a depositarlo al banco y ya está, ¿verdad? Ahí está guardado, no hay ninguna preocupación, me dicen que me van a generar eh, interés, ¿verdad? Aunque es mínima la cantidad de interés, pero me genera algo, ¿sí? Entonces, es una confianza más que todo, confianza que ahora nosotros tenemos gracias a más que todo de dichas personas quienes depositan su dinero y nunca tenemos esa preocupación. Pero como les digo, a un inicio no se tenía esa confianza, ¿verdad? Los bancos como que eh, las personas anteriormente consideraban que eran instituciones que les iban a robar su dinero y nada más, ¿verdad? Entonces, como les digo, preferían mejor guardarlo debajo de la almohada, del colchón, en un bote de azúcar, un bote de leche, ¿verdad? En ollas, no sé, es decir que guardaban su dinero en todo eso, ¿sí? Y que al final, como en algún momento yo les digo, ese dinero que nosotros guardamos
debajo del colchón, porque cabe la probabilidad que alguien quizás de ustedes tenga su dinero debajo del colchón o en una gaveta o también en una alcancía, ¿verdad? No les digo que colocarlo en una alcancía pues no sirva y así, no, sino que obviamente es una forma de ahorrar, pero es un dinero ocioso, ¿sí? Ese es lo triste, que muchas veces ese dinero es ocioso. Cuando digo un dinero ocioso, es porque no produce, es según si lo buscamos en internet y buscar a qué se refiere con algo ocioso, ¿verdad? Sabemos que no produce, ¿verdad? Hay algo que incluso llama la atención de que menciona de que ocioso puede ser también como estéril, ¿verdad? Es como que no puede producir nada, ¿sí? Entonces, son sinónimos, son conceptos o palabras que nos ayudan a identificar a qué se refiere con un capital ocioso, ¿sí? Entonces, ¿por qué razón? Porque es improductivo, no está produciendo nada. En cambio, al colocarlo en un banco, ahí sí tiene producción, sí tiene como que una productividad, ¿sí? Una productividad, aunque sea mínima, pero tiene una productividad. ¿De acuerdo? Entonces, he ahí la confianza o he ahí de que las grandes colas que se realizan en los bancos, ¿verdad? Cuando eh, nosotros quizás vamos a depositar o a retirar, vemos las grandes colas en los bancos, ¿verdad? Entonces, se ha convertido en una, podemos decir, en un instrumento, ¿verdad? Quizás no es un instrumento, pero es una forma de decir de que se ha convertido en un instrumento, se ha convertido en una herramienta fundamental, ¿sí? Lo que son los bancos. No solo por generar crédito, sino porque pues, nosotros podemos depositar, nosotros podemos hacer pagos de igual manera por medio del banco, ¿verdad? Y un sinfín de, de transacciones u operaciones que nosotros podemos hacer como personas particulares. Pero también lo podemos ver desde la perspectiva del banco en sí. ¿De acuerdo? Entonces, rápidamente vemos los bancos, dice una definición, sabidos, ya de lo que es crédito, diremos que los bancos, dice, son, son instituciones formadas. Un detalle muy importante es que están formadas como sociedades anónimas, ¿sí? Eso, si gustan, pueden escribirlo en su cuaderno, subrayarlo, si lo tienen impreso, pues excelente, subrayarlo, resaltarlo como gustan, ¿sí? De que los bancos son instituciones formadas como sociedades anónimas, ¿sí? Los bancos nunca pueden crearse con otro tipo de denominación. No puede ser una empresa de responsabilidad ilimitada o sociedad colectiva o algo, no, sino que en este caso nos dice que los bancos deben de ser creadas como sociedades anónimas. Después dice, cuya función primordial es la de servir de intermediarios en operaciones de crédito, ¿verdad? Esa es la función primordial. Como lo decía en el video anterior, de que el acreedor, esa persona quien tiene dinero, deposita en el banco, ¿verdad? El banco la reconoce, quizás una mínima tasa de interés, que digamos que sea un 1%, ¿verdad? Pero cuando el deudor va a ir a solicitar crédito al banco, el banco le dice, mire, le vamos a dar crédito y le cobramos un 15%, ¿verdad? Entonces el banco pues puede quedarse con un 14% o quizás un 13% dependiendo de, de lo que vaya a estar entregando, ¿verdad? Pero no significa de que tenga una ganancia del 14 o 13%, ¿sí? Sino que es un ingreso, porque obviamente el banco tiene que pagar pues quizás arrendamiento, salarios o sueldos y otros tipos de servicios más, ¿verdad? Que al final pues se convierten en gastos para el banco. Después dice, en otras palabras, estas instituciones sirven de intermediarios entre deudores y acreedores, entre el capital y el trabajo, ¿verdad? Era lo que yo les decía.
sobre de que forman parte o son parte fundamental como un intermediario, ¿verdad? Entre deudores y acreedores. Anteriormente quizás se solicitaba crédito y se utilizaba especialmente el crédito directo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque directamente van con la persona quien tiene dinero. Uno dice, bueno, voy con un familiar, voy con un compañero, voy con un conocido y le digo que me preste dinero, ¿sí? Esa es una forma directa. Pero ahora, pues, como que eso hasta cierto punto un poquito más factible la forma de la forma indirecta, ¿verdad? Porque vamos al banco y ahí podemos considerar que ahí está el dinero, ¿verdad? Ahí está el dinero y pues por eso podemos obtener el mismo rápidamente. Obviamente, pues llenando los requisitos que nos dice. Bien. Dice que la principal ley que regula la constitución y funcionamiento de los bancos es el decreto número 19 de 2002, ley de bancos y grupos financieros, por lo que a cada momento lo estaremos refiriendo a dicha ley, ¿verdad? Se estará refiriendo, nos estaremos refiriendo a dicha ley. Posteriormente nosotros pues vamos a leer parte de lo que es dicha ley, ¿sí? Y algunas otras cosas más que nos interesan, ¿de acuerdo? Entonces nos menciona esa parte, nos aparece sobre la importancia económica, ¿sí? Por favor, ahí leen esto, ¿de acuerdo? Echamos sobre lo que nos dice de la importancia económica. Posteriormente encontramos las operaciones y servicios de banca. Dice que los bancos autorizados conforme a la ley de bancos y grupos financieros, según el decreto, podrán efectuar las operaciones en moneda nacional o extranjera y prestar los servicios siguientes, según el artículo 41. ¿De acuerdo? Entonces, los bancos pueden utilizar, vean lo siguiente, nos dice que pueden realizar operaciones, ya sea en moneda nacional o moneda extranjera. Como guatemaltecos nos enfocamos un poquito más a la divisa que es el dólar, ¿verdad? Esa es como que nuestra otra moneda, podríamos decir, o la moneda en la que se pueden hacer transacciones, se pueden hacer operaciones y demás, ¿sí? La moneda extranjera, que en este caso sería el dólar, que es más conocido para Guatemala. Obviamente se pueden utilizar otro tipo de divisas, ¿sí? ¿Qué tipo de divisas? Pues podemos decir el euro, podemos decir los yenes y otro tipo de moneda que puedan existir, ¿verdad? O sea, son monedas extranjeras. Pero como les digo, cuando no es algo común, no se maneja, ¿verdad? En un sentido de que nos enfocamos simplemente en lo común, que en este caso ya sea que sea el quetzal o el dólar, ¿verdad? O en un dado caso el euro. Nos menciona aquí cuáles son las operaciones pasivas de un banco. Dice, son aquellas de las cuales nace mediata o inmediatamente una obligación para el banco. Esto es una exigibilidad a plazo o a la vista. Por ejemplo, estas son operaciones pasivas que realiza la empresa. Sabemos que representa una obligación para el banco. Como lo dice aquí, representan una obligación para el banco. Recibir depósitos monetarios, recibir depósitos a plazo, recibir depósitos de ahorro. El dinero que recibe el banco por estos conceptos, por ejemplo, cuando nosotros como personas particulares o empresas vamos a depositar el dinero al banco, ya sea en depósito monetario, a plazo o de ahorro, ese dinero que recibe el banco o ese dinero de los depósitos representa un pasivo para el banco. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque ese dinero no es del banco, es de las personas particulares, ¿verdad? O de las personas o de terceras personas, más que todo. ¿Sí? Entonces como que el banco solo se encarga de administrarlo. En algún momento nosotros queremos ir a sacarlo, lo vamos a ir a sacar. Y no hay ningún problema, total. Es dinero propio, ¿verdad? O sea, si yo tengo 1000 quetzales en el banco, yo puedo ir a retirar 100, 200, 500, o si quiero, puedo ir a retirar los 1000, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es mío, ¿sí? Entonces, por esa misma razón, es que ese dinero representa un pasivo para el banco. El numeral 4 dice crear y negociar bonos y o pagarés previa autorización de la Junta Monetaria, ¿verdad? O sea, va a negociar
bonos o pagarés. Cuando decimos bonos nos referimos a títulos, ¿verdad? Se le llama así como a títulos de crédito, del cual representan una cantidad determinada de dinero, ¿de acuerdo? Pero obviamente eso lo va a manejar siempre y cuando eh, obtenga la autorización de la Junta Monetaria, ¿sí? Entonces, y aparte de eso, pues va a recibir ese dinero de igual manera de terceras personas y no sería para el banco, ¿verdad? O sea, ese dinero no es del banco, sino que de terceras personas. Obtener financiamiento del Banco de Guatemala conforme a la ley orgánica de este, ¿verdad? O sea, cuando dice aquí obtener financiamiento es porque pide crédito el banco del Banco de Guatemala. Sí, o sea, es como que el banco también genera u obtiene, mejor dicho, créditos. Aparte de que en, otorga créditos, también cabe la probabilidad de que pueda necesitar créditos, ¿verdad? Y para ello, pues está el Banco de Guatemala quien eh, puede financiar a los bancos. Dice obtener créditos de bancos nacionales y extranjeros también, ¿verdad? Crear y negociar obligaciones convertibles, crear y negociar obligaciones subordinadas y realizar operaciones de reporto como reportado. Entonces, todas estas operaciones representan un pasivo para el banco, porque como que hasta cierto punto va a recibir dinero, pero ese dinero no es del banco, sino que es de las terceras personas y que posteriormente lo tiene que devolver. Rápidamente hablamos de las operaciones activas, que dice que son aquellas de las cuales surge un derecho a ejercer por parte del banco contra terceros. Por ejemplo, aquí nos aparece 7 ejemplos, dice otorgar créditos, realizar descuentos de documentos, otorgar financiamiento en operaciones de carta de crédito, conceder anticipo para exportación, emitir y operar tarjeta de crédito, realizar arrendamiento financiero, leasing, realizar factoraje. Vamos a ver si nos aparece otro acá abajo. 8 dice invertir en títulos, valores, ¿sí? O sea, leen esto, el 9, 10 y 11. Bien, entonces vean, estas operaciones, desde la número 1 hasta el número 11, ¿sí? Representan operaciones de activo. Más que todo que acá es cuando entrega, ¿sí? Podríamos decir dinero a terceras personas y genera una cuenta por cobrar o un derecho, podríamos considerar en ese sentido, o un derecho eh, para las eh, para el banco, pero genera un derecho en el sentido de que va a cobrar ese dinero más adelante, ¿verdad? Como una cuenta por cobrar. Entonces, por esa misma razón, representan un activo para el banco. Bien. Nos aparece el inciso C, operaciones de confianza. Dice que son aquellas que realizan los bancos sobre la base de la confianza que los clientes depositan en él, tales como, vamos a ver a qué se refiere. 1. Cobrar y pagar por cuenta ajena. 2. Recibir depósitos como opción de inversión financiera. 3. Comprar y vender títulos valores por cuenta ajena. 4. Servir de agente financiero, encargándose del servicio de la deuda, pagos de intereses, comisiones y amortizaciones. ¿A qué se refiere con eso? Cuando dice operaciones de confianza, simplemente que el banco ahora puede realizar también eh, esas operaciones como pagos de cuenta ajena. ¿Cómo es eso? Veámoslo de un sentido práctico como ahora vemos. Por ejemplo, nos dicen que nosotros podemos hacer pagos de recibo de luz, pago de internet, pago de cable, pago de teléfono, pago de y otros tipos de pagos, ¿verdad? Entonces, eso más que todo es una operación de confianza, porque podríamos considerar que las diferentes empresas que existen, quienes han permitido de que las personas puedan depositar en las cuentas propias de empresas, de terceras empresas, ¿sí? Entonces han brindado una confianza en este caso al banco, ¿verdad? Les dice, mire,
háganos el favor de que si pues llegan a pagar servicios de tal cosa y tal cosa, entonces recíbalo, ¿verdad? Seamos, y posteriormente pues ahí sí que las empresas quizás les dan una comisión, les dan alguna bonificación o algo por esas operaciones que realiza el banco, ¿verdad? Entonces a eso le llamamos las operaciones de confianza. Más que todo la confianza que han obtenido las empresas a ellos. Incluso tal vez podemos identificar acá como el pago de planillas. Hay empresas quienes no pagan a sus empleados en efectivo. ¿Sí? Por ejemplo, no va a venir y dice, bueno, es día de pago, así que los trabajadores van a hacer una fila y se les va a estar entregando en efectivo 3.000 o 2.000 o 5.000, quizás a algunos se le paga 10.000, pero o sea, no les vamos a entregar, bueno, aquí está el dinero y en efectivo les damos billetes, ¿verdad? Entonces, no se va a manejar en ese sentido. Sí, podríamos considerar que raro es esa empresa quien pague en efectivo, raro, para no decir que ya no existe ninguno, ¿verdad? Cabe la probabilidad que alguien, pero como menciono, no es común, ¿sí? Ahora todo es por medio de depósitos bancarios, ¿verdad? Algunos pues todavía manejan esa forma de cheques, ¿sí? O sea, simplemente dicen, bueno, vamos a emitirles el cheque, así que se les entrega y ya está. ¿Cuál es el detalle con los cheques? Que el empleado tiene que ir a hacer fila, ¿verdad? Al banco para que le deposite, o mejor para ir a canjear su cheque, y se da situaciones de que el cheque quizás tenga algún error, algún número, una firma, no sé, así que probabilidades o formas en el que quizás pueda salir rechazado el cheque y no se le entregue. ¿De acuerdo? Entonces, y muchas cosas que se dan, ¿verdad? Entonces, las empresas para evitar todo ese papeleo, todo eso de emitir cheque a todos los empleados, mayormente si tiene quizás 50, 100 empleados o más de 50, más de 100 empleados, eh, es mucho, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Sencillamente hacen un contrato, un convenio con el banco, ¿verdad? Por ejemplo, la empresa X va a hacer un convenio con el banco Y, ¿sí? Entonces, en este caso, va a manejar su dinero. Podríamos considerar que el banco Y va a tener gran cantidad de dinero por parte de la empresa X, y por medio de eso, cuando llega el momento de pagar planilla, o sea, pagar a los empleados, simplemente se da como una orden al banco para que pague esos valores y se les deposite a las cuentas bancarias de los empleados, ¿verdad? Obviamente del mismo banco. ¿Qué es lo que permite eso? De simplemente trasladar una cantidad de una cuenta y depositarlo a otras cuentas, ¿verdad? Pero hasta cierto punto el dinero sigue estando en el banco, porque solo como que hasta cierto punto decimos que se transfirió ese dinero a otra cuenta, pero sigue estando en el banco. Ya cuando el empleado pues va a retirar, ¿cómo lo retira? Pues simplemente cuando abre su cuenta se le da una tarjeta, ¿verdad? Especialmente una tarjeta de débito. Solo para comprender, existen dos tipos de tarjeta, ¿verdad? O si lo vemos en ese sentido, por mi parte conozco esos dos tipos de tarjetas. Si alguien conoce algún otro, pues ahí sí que quizás, ¿verdad? Pero conocemos la tarjeta de crédito y tarjeta de débito. La tarjeta de crédito, como su nombre lo dice, genera crédito, ¿verdad? O sea, se utiliza el dinero que aún no es de la persona, ¿sí? Y que hasta después lo va a pagar. En cambio, la tarjeta de débito es el dinero que realmente tiene la persona en su propia cuenta bancaria, ¿sí? Entonces, más que todo, que eso es lo que se genera. Entonces, esas son operaciones de confianza, ¿verdad? Que se van a estar pagando ese tipo de más que todo de dinero, ¿verdad? O cuentas o deudas que quizás pueda tener las personas particulares de diferentes servicios. Bien,
El siguiente inciso, este sería el inciso D, solo que aquí pues quizás un pequeño error de libro, pero este sería el inciso D, dice pasivos contingentes. Son aquellas operaciones de las cuales existe la probabilidad o puede ser que surjan obligaciones o deudas para el banco, tales como uno, otorgar garantías, prestar avales, otorgar fianzas y emitir o confirmar cartas de crédito. Cuando dice aquí pasivos contingentes, incluso ya de una vez nos dice que son pasivos, o sea, una obligación o que pueden generar una obligación para el banco. Otorgar garantías, ¿verdad? Seamos, puede identificarse que al momento de generarse algún crédito, ¿verdad? Pueda otorgar alguna garantía al banco. Para ello, pues genera una obligación. Prestar avales, ¿verdad? Un aval es ¿cómo podemos considerar? Una persona o alguien que responde por otra. Alguien le llamará como un fiador, como un tipo de fiador, ¿verdad? Este es un aval. Otorgar fianzas, en este caso, en un sentido de que pueda otorgar algún crédito, pero que pueda representar una obligación para el mismo banco, ¿sí? Es una forma de mencionar, como dice aquí, otorgar fianzas. Y 4 dice emitir o confirmar cartas de crédito, ¿sí? En este caso, como lo menciona, eh, al emitir cartas de crédito nos podemos enfocar en obligación, como nos dice ahí, que pueda caber la probabilidad de que pueda emitirse una obligación para el banco. ¿Por qué razón? Porque en este caso las cartas de crédito se genera como un tipo de contrato, ¿sí? Entonces, y eso permite más que todo en realizar una transacción, una comercialización, una compraventa de mercaderías. ¿De acuerdo? Entonces, por eso se utiliza ese tipo de cartas de crédito, aunque no es común. Sí, usamos, nos enfocamos en las cosas que hasta cierto punto son comunes, ¿verdad? Pero como que las cartas de crédito permiten en generar como una forma de contrato, ¿verdad? O una forma de trato que se realice entre dos entidades, ¿sí? Que hasta cierto punto pues va a ayudar para poder generar dicho negocio, ¿sí? Entonces no le damos tanta profundidad por el hecho de que pues no es algo común, pero ya cuando si en algún dado caso lo realicen o lo practiquen en una empresa, ¿verdad? Pues ya se darán cuenta cuál es la función. El inciso E dice servicios adicionales. Son servicios que prestan los bancos a su clientela, aparte de los anteriores y de los cuales existe mayor probabilidad de que obtenga una ganancia por dicha prestación. Entre estos servicios adicionales tenemos actuar como fiduciario, comprar y vender moneda extranjera, apertura de cartas de crédito, efectuar operaciones de cobranza, realizar transferencias de fondos y arrendar cajillas de seguridad. Dice la Junta Monetaria, eh, podrá, previa opinión de la Superintendencia de Bancos, autorizar a los bancos a realizar otras operaciones y prestar otros servicios que no están contemplados en la ley de bancos y grupos financieros, siempre y cuando los mismos sean compatibles con su naturaleza. Nos menciona acá entonces los servicios adicionales, son otros tipos de servicios que quizás ya lo mencionamos en ocasiones anteriores y algunas que quizás puedan ser nuevas, como por ejemplo comprar y vender moneda extranjera, ¿verdad? Y ahí los detalles, por ejemplo, cuando nosotros quizás entramos en algún banco y existe una cartelera a la vista del público. Quizás ustedes han entrado, quizás no, porque cabe la probabilidad, pero aparece siempre como que la venta de el valor de venta del dólar y el valor de compra, ¿verdad? Porque los bancos compran y venden dólares. ¿Cuál es el objetivo de comprar y vender dólares? Porque muchas veces hay empresas o más que todo el comercio ha crecido en gran manera y que se adquiere productos en el extranjero, ¿verdad? O quizás se le paga a una persona en moneda extranjera. Entonces, para ello, las empresas compran dólares en el banco, ¿verdad?
Por ejemplo, llega un momento en el que necesita pagar $1000, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace la empresa? La empresa llama al banco y dice, miren, necesitamos comprar $1000, ¿a cuánto está el cambio? ¿Sí? Entonces dice, bueno, el cambio está a 7.50, ¿verdad? A 7.50 por dólar, ¿verdad? Entonces, si necesitamos $1000, ¿cuánto en quetzales tiene que entregar la empresa? 7.500 quetzales, ¿verdad? 7.500 quetzales que representan $1000. Entonces, eh, la empresa paga 7.500 quetzales y el banco le otorga los $1000. Y a esos $1000 utiliza el banco, perdón, la empresa para poder pagar, ya sea un proveedor, a un acreedor o quizás a alguna persona, no sé. Y así, ¿verdad? Somos, para eso es. Otra cosa que interesante es la número 6, arrendar cajitas de seguridad, ¿sí? Hay, hay, cuando dice cajitas de seguridad, muchas veces hay bancos quienes se encargan de salvaguardar eh, productos o cosas de gran valor, especialmente oro, ¿sí? Oro u otro tipo de joyas, ¿verdad? En la cual las personas como que alquilan o arriendan, ¿verdad? Es decir, que una cajilla de seguridad va al banco y dice, miren, necesito que me arrenden una cajilla de seguridad, ¿verdad? Quizás le dan un código, le dan una llave o algo. Quizás lo hemos visto especialmente en películas, ¿verdad? En películas a veces pues eh, le vemos el lado bueno en un sentido de aprender cosas que nosotros quizás no practicamos, ¿sí? Entonces de ir a guardar un objeto muy importante o valioso, ya sea en un sentido sentimental o especialmente en un sentido económico, ¿verdad? Entonces el banco arrienda las cajías de seguridad, le da un código, una forma o no sé, y lo guarda, ¿verdad? Para ello, pues las personas pagan una cuota. ¿Cualquier banco hace eso? No, ¿sí? Obviamente cualquier banco no realiza eso, sino que hay bancos específicos quienes realizan eso, ¿sí? Pero como les digo, quizás nosotros no nos vamos a enfocar tanto en eso o de que ustedes pues o, o que nosotros o casi todos nosotros tratemos de guardar algo de valor y que valga alguna joya unos 100.000 o 1.000.000 de quetzales, ¿verdad? Seamos, es muy difícil, ¿verdad? Seamos, hasta cierto punto tal vez puedo decir imposible, ¿verdad? Pero bueno, ahí sí que el objetivo es comprender a qué se refiere con eso, ¿sí? Bien, entonces ya tenemos otra parte de cual podemos estudiar, repasen eso, ya que nos ayuda a poder comprender.